nos convoca en esta oportunidad la película Sinners de Ryan Coogler. Eh, 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 Primero, ¿bien o mal? Partamos con eso. ¿Qué te parece a ti? ¿Bien o mal? A mí me parece, sé que a mí me gustó, creo que es una buena película, quizás no comparto sí esas como apreciaciones tan efusivas que leí por ahí antes, no leí, digamos, en detalle opiniones de la película, pero sí como esas típicas primeras dos líneas que siempre hay como comentarios breves, que era como la gran nueva obra maestra del terror de la década. Creo que Ya, ahí se pasaron un poco, pero no es una mala película, es una buena sí, película. Yo creo que es interesante, tiene como pasajes de narrativa cinematográfica eh, bien interesante en cuanto al lenguaje que ocupa y a la temática que quiere o al mensaje que quiere entregar. ¿Cachai? Eso me gustó a mí. sí, Que sí, quizás son como bien, o pueden sacarte un poco de la historia, pero a la vez también es una historia que está por debajo que te está contando. Es como la teoría del iceberg de Hemingway, claro. que te cuenta una historia, digamos, por encima, pero abajo viene otra historia que te está contando subterfugiamente. Y aquí pasaba eso. Y Sí, eso me sí. gustó. Mira, yo también opino que es una buena película, a pesar de que no me gustó tanto, lo conversamos en pauta, tengo igual un buen lote de objeciones, pero claro, como que me termina como chocando más porque como que veo ahí como mucho potencial que no se alcanzó al máximo, según mi opinión. Pero creo que a pesar de eso, ¿cierto? De cualquier crítica que uno le pueda hacer, o sea, creo que no podéis negar de que es una película que es buena. Eh, que dentro de todo está bien hecha, ¿cierto? Y tiene cosas interesantes y algunas cosas incluso que quizás de repente alguien podría argumentar que tal vez no funcionan tanto, pero al menos hay una decisión creativa detrás que las va llevando. Entonces, como que también prefiero una película que de repente que trate de hacer cosas nuevas o cosas, o tal vez no tan nuevas, pero fuera como de lo convencional, que simplemente hacer una película con fórmula. Sí creo que siempre todas estas críticas, como dices tú, era como la máxima joya del cine de terror y todo eso, creo que al final terminan haciéndole un desservicio a las películas cuando le ponen esa aclamaciones tan grandilocuentes, porque al Sí. final creo que termina siendo imposible cumplir esas expectativas. Entonces, porque si yo te digo una película cualquiera y te digo, oye, Ramiro, anda a ver esta película, es la mejor película de la historia. Chuta, como que puse la vara súper alta, pues entonces si la película después tiene como una falla, tú decís como, no, pues es como, a la mejor película de la historia no le perdono esto, pues. Es Sí, pues, como, exactamente. entonces creo que ahí, o sea, yo entiendo, obviamente tampoco pretendo que cuando vayáis a promocionar la película, que estén diciendo que es horrible, pues para bajar las expectativas. Oye, es mala, 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 para que después tú digas, mira, sé que no era tan mala. Por supuesto que también hay que creer en el proyecto y hay que tirarlo para arriba, o sea, eh, pero creo que se puede ser objetivo y tirarse para arriba sin caer en contradicciones. Creo que es posible hacer las dos cosas, era como, eh, y sin querer ser como ni mediocre ni nada, creo que se puede combinar un poco mejor. Y por eso digo, cierto que de repente esas críticas así, a la larga terminan haciendo un desservicio a las películas. Porque la película no considero que sea mala, era como... ahora, pero tengo igual varios peros que los vamos a ir viendo en la medida que vamos conversando. Eh, la película hace un pequeño recap, porque si no me voy a acaparar todo el programa hablando yo. Era como, A ver, la película, bueno, es la historia de dos hermanos gemelos que son interpretados por eh, se me fue el apellido, Michael, ¿cuánto se llama? Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, que yo creo que actúa bien, casi bien en un papel, porque se alcanza a diferenciar bien los gemelos. Yo creo que cumple con la actuación
el protagonista acá? Bueno, la historia son estos gemelos que son veteranos de la Primera Guerra Mundial, pero que llegan a su pueblo natal después de haber trabajado con Al Capone, al parecer por un largo tiempo, y todo esto ambientado en esa época de la prohibición de los alcoholes en Estados Unidos. Estamos hablando de los primeros años 30, más o menos 1932, Claro. para Y ser de exacto. segregación racial en el sur de Estados Unidos. Claro, 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 exactamente. Ellos llegan a su pueblo prácticamente con esta estampa de héroes rebeldes o antihéroes, y con como un objetivo bien simple pero claro a la vez, que era como instalar un bar o un centro de recreación para, para que la gente se entretuviera, pero también para, digamos, empezar a generar riqueza, digamos. Claro, Exactamente. Tenían como la doble finalidad. Y bueno, y aquí es donde empieza también la otra historia que es la que tiene que ver con la música, con el blues y todo el desarrollo del blues en esta época. Y hace el nexo con la historia gótica que cuenta la película también. Eh, bueno, dentro de esta aventura, los hermanos se encuentran con algunos personajes que fueron, digamos, amigos de ellos en su pasado, con los que se encuentran y los empiezan como a acompañar en esta aventura de instalar este cuchitril. Y bueno, ahí uno puede observar que hay ciertas historias que son bien potentes. Por ejemplo, uno de los hermanos que se encuentra con una expareja con la que tiene una historia bien fuerte detrás, y otro que también, digamos, se encuentra con algunos amigos y todo eso. Yo creo que hasta ahí la película va formándose bien, pero desaprovecha una cosa importante, que era precisamente mostrar el tema de, esta, de este poder que tenían o que estaban logrando tener, eh, estos personajes o ¿cómo decirlo? La población afroamericana en ese tiempo en el sur de Estados Unidos. Creo que ahí pierde la oportunidad de darle como un potencial a la película, lo desaprovecha. Quizá en desmedro o empieza a preocuparse más de mostrar lo que era el desarrollo de la música. pero, pero, ¿cómo se llama? Pero creo que ahí quizás la película podría haber explotado un poco más esa área, haberle dado un poco más de profundidad a los personajes ahí, y habría quedado un poquito más potente. Porque ahí en todo eso avanza, digamos, quizás la primera hora de la película, y la segunda mitad es como la otra película que aparece, que es la donde aparece, digamos, todo lo sobrenatural, todo lo fantástico, todo el horror gótico, que es cuando, bueno, para no spoiler, cuando empiezan a aparecer las cosas raras de la película. claro, Pero, pero en síntesis, esa es como la premisa en términos bien generales. claro. Sí, mira, estoy de acuerdo con lo que tú decís, que hay un poco como oportunidades desaprovechadas. Y, a ver, y creo que todos los elementos que la película misma trata de proponer con los mismos personajes, estos que vienen llegando, era como, porque vienen llegando como llegaron ese día o el día anterior al pueblo, ¿sabes? Como esto, después como de todas sus comillas aventuras. Eh, pero, en, a ver, en una película que típicamente tenéis 2 horas, esta película dura 2 horas y un puñadito de minutos más nomás, Sí. dura 2 horas, termina siendo muchas veces mala idea querer meter muchos elementos, porque el tiempo no te da. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, muchas veces con las adaptaciones de libros? Que después la gente se queja, ¿cierto? Hace una adaptación y después se quejan que no es igual, y la respuesta es simple, es como, oye,
no cabe todo esto en la película. El libro es muy largo, no cabe en la película. Hay que cortar cosas, hay que condensar. Y aquí siento, que lo decía cuando conversamos por interno, que yo decía como que filmaron el primer borrador. Porque hay muchos elementos que no digo que sean malos o que haya que cambiarlos, pero que finalmente hacen casi imposible abordarlos bien en 2 horas. Entonces, el mismo tema de los hermanos y que, claro, están tratando de armar como, digamos, armar el grupo para poder armar como su local. Creo yo que la película como tenía tantas cosas, yo entiendo que esto también es para ir estableciendo los personajes. Entonces, y en ese sentido cumple el propósito, pero también te va quitando espacio para que pasen otras cosas. Entonces, quizá yo creo que el local ya deberían haberlo tenido armado Exacto. eh, Sí. y presentar los personajes de otra forma. Porque, o sea, si eso se puede hacer, pues, o sea, es como. Eh, Claro, o eh, sea, disculpa, podrían haberlo, lo que tú dices es correcto, o sea, podrían haber partido la película con el local quizás ya funcionando, claro, tal vez pero lleva poco tiempo, pero ya exacto, funcionando. ya funcionando y con técnicas de flashback, no sé, entregarte la historia de los personajes, cómo Exacto. conocieron a Juanito, a Pedrito, y ahí irte alimentando o complementándote la historia. Pero acá como la decidieron mostrar y también un poco verosímil, porque es como que llegan el martes y el miércoles tienen el local. Claro. O sea, no solo lo compran, sino que lo limpian, lo remodelan. Era como, o Claro, sea, todo eso como, o sea, y también había una urgencia porque ellos mismos lo decían, no, tenemos que partir hoy, pero no había ninguna razón de por qué no podían esperar un par de días. Era como, sí. La eh, razón eran las 2 horas de la película. claro, pues exacto, pues. Es como, entonces, bueno, yo sentí que los personajes, estos, los hermanos, casi no se diferenciaban entre ellos. Era como, lo encontré, no lo encontré tan claro. En muchas escenas, especialmente cuando no estaban juntos, y yo decía, yo pensé que era el otro, era como, y estaba así toda la película. Pensé que era este, a menos que le llamaran por el nombre se me confundieron mucho, que sentí que eran prácticamente iguales, era como. Y sentí yo, al menos en mi opinión, que ahí faltó pulir un poquito más. Yo creo que, yo creo que se me ocurre es que la historia original era uno solo, pero querían tener dos historias. La historia con la pareja esta que, bueno, ya vamos metiéndonos de a poco, ¿cierto? Que uno de los hermanos, ¿cierto? Tenía una expareja que, que era, que era, claro, como una especie como experta en lo místico, como en la magia, una cosa así. Y claro, habían tenido una hijita y había fallecido. Mm. Entonces, claro, tenían esa historia dramática. Y el otro hermano claro, un antiguo amorío con una mujer blanca. Entonces, en la época de segregación es como, o sea, terrible, po. Sí, eso no, completamente no permitido. Y claro, yo me imagino, pero en el reino completo de la especulación, ¿sí? Pero que originalmente era un único personaje y fue como, es que quiero que tenga esta historia, pero también quiero que tenga esta otra historia. Entonces, ¿cómo puedo hacer que tenga las dos historias? Y luego dijeron, ok, separemos este personaje en dos. Porque, porque también, honestamente, no siento que no había como mucha razón de fondo para que tuvieran que ser dos. Era como. Sí, Y la que, verdad es que sí. o sea, y que sean Eh, gemelos, porque también podrían haber sido dos hermanos, no gemelos. O sea, yo creo que si tú lo ves desde ese punto de vista, hasta esa parte de la película, sí, tienes razón. No hay un motivo para que sean dos. Claro. Quizá agarra fuerza el que sean dos después, Sí, cuando por se... supuesto. No, porque es que después de que ya los tení, bueno, ocupemos la idea, pero, Claro, pero, claro. porque también, y el hecho de que sean gemelos, tú siempre podías hacer algo con los temas de dualidad y cosas así, era como que de No, y repente de... con hermano igual se puede hacer, pero es más potente con gemelos, po. Claro, y después cuando hay incluso una confrontación, ya es claramente ahí
el tema de la lucha como, digamos, muy, así como muy maqueteada de la lucha con tu otro yo, digamos, una cosa así, que es Exacto, como po, luchar con el exacto. gemelo, la pelea con el gemelo, claro, con el gemelo malvado, entre comillas. Claro, entre comillas, porque obviamente los dos también eran, obviamente, habían tenido sus colaboraciones con la mafia, los dos eran personas, digamos, no de bien. Po. Exactamente. Claro, tal vez no son malos, pero no eran de bien, po. No eran de los trigos muy limpios los muchachos. Exacto, como se dice, era como. Entonces, claro, a mí me pasó esta idea que son muchas cosas. A mí me pareció súper interesante el tema este, como del misticismo que le dan como a la música y que mencionan apenas parte de la película, o sea, no, ningún spoiler ni nada. Que dicen que hay músicos que llevan, que casi como era como un poder divino, de esta idea de poder conjurar como la música y los seres que las personas que hacen música del pasado, pero también del futuro. Sí, Como que tienen finalmente una conexión mística como con la realidad misma, porque finalmente están conectados hacia atrás y hacia adelante. Po. Entonces, entonces, parten diciendo esto, entonces, claro, obviamente la música lo muestran como, como algo mucho más profundo. O sea, a ver, que en la sí, vida real, o sea, es así, pero no es literalmente mágico, que es lo que trata de mostrar la película. Nos dice, es literalmente mágico. claro. Eh, eh, a ver, y toda esa parte me pareció que es súper buena idea, es súper interesante, visualmente se veía bien, aunque igual de repente era un poco anacrónico, pero era deliberado y siento yo que funcionaba. Y quizá era como lo más arriesgado, porque creo que con eso se corría el riesgo de sacar al espectador de la historia y decir como, no. Claro, claro, Y creo que está bien efectivamente. hecho. Sí, a mí me gustó precisamente eso de que ahí te enaltecen o te representan la música como una cosa ya mucho más allá de ser un arte, sino algo trascendental, transversal, ¿cachai? Que rompe barreras de tiempo, digamos, Espacio, de todo. espacio, de edad, ¿cachai? Y también de que de alguna forma los representa o a ellos como Culturalmente, afroamericanos, claro. claro, como afroamericanos, como cultura afroamericana, los hace tener como una mayor unión con la música, una mayor relación con la música. Y yo Claro, encuentro que toda esa secuencia está muy bien lograda, está muy bonita visualmente. sí. Y yo leí también por ahí Realmente que es lo más arriesgado de la película, diría yo. es lo más arriesgado porque es lo que tú dices, pues, o sea, te saca a un espectador promedio, te O saca sea, de la o película. podría haberlo sacado. Yo creo que no, yo creo que está tan bien hecho que eso no te saca. Es como. Yo leí por ahí algunas quejas al respecto, que Ah, decían, ya. no, ¿por qué salieron bueno, voy a spoilear, ¿por Ya, qué vamos, salieron vamos. hijoperos? ¿Por qué salieron hijoperos? ¿Cachai? Si la película es del año 80, no sé. Y Claro, claro, bueno, es porque, a ver, expliquemos un poco por alguien que no ha visto, que cuando ya están, ¿cierto? Arman el gran local, ¿cierto? El primo de los hermanos es músico y, ¿cierto? Y tiene como este poder, po. Entonces ya cuando lo claro, invitan a tocar, él empieza a tocar, ¿cierto? Y es como un que empieza, blusero, claro, y empieza como a trascender, a trascender, a trascender, y después vemos, ¿cierto? Por ejemplo, músicos así como tribales y como más primitivos, y después la cámara empieza a panear y vemos, por ejemplo, unos rockeros, y después vemos unos más modernos, aparecen unos hip hoperos, aparecen unos tipos haciendo breakdance en el público, aparecen personas haciendo twerking, y como que se empieza literalmente toda la época todo mezclada y mezclar. todo mezclado en una como gran fiesta porque la música esto como que trascendió completamente Y la y cámara hace como un viaje, como un paneo, claro, así, y es como bien, visualmente bien bonito, está bien logrado. Y sí, no es una cosa, eso yo diría un punto alto en la película. claro, y no es una cosa invasiva tampoco, porque debe durar un minuto, no sé, quizás menos. No, claro, pero claramente sí, estoy de acuerdo. O sea, y sí, era como, o sea, me hace lógica que haya gente que se haya quejado, que igual es como, es algo como extraño, es como,
claro, Me porque refiero a ahí extraño comparado con una película tradicional. una película convencional, exacto. Claro, Cosas así las veía en, no sé, cine de autor, cine de claro, arte, cosas exacto. así. Pero, claro, en películas convencionales no se ve eso. No se ve eso, Eso te es lo saca de... claro, eso fue lo arriesgado, como dices tú. Y es lo que a mí me gustó eso. Sí, sí. Ahora lo que, si bien está, bueno, ya, vamos, entonces vamos avanzando, ¿cierto? Está toda la fiesta ocurriendo, pero de lo mejor, están todos gozando y celebrando, y de repente, ya full spoiler estamos, y de repente llegan vampiros. Claro, pero llegan de una forma bien curiosa, porque Sí, llegan representados como una especie de banda de juglares modernos, por decirlo de alguna claro, forma, que son tres irlandeses que llegan a querer incorporarse a la fiesta. claro, Pero como toda leyenda, Vampiro dice que tienen que ser invitados a entrar, si no, no pueden entrar, empiezan a pedir que lo inviten. Y ahí se empieza a generar como esta, claro, invítenos, como, invítenos. claro, porque Y dicen invítenos, oye, invítame, invítame, y es como, no, claro, gracias, pero no, porque invítame. esta es una fiesta de afroamericanos, no de blancos. Y ahí se genera como la tensión de esta, digamos, este choque, que yo lo vi también interpretativamente como un choque cultural, ¿cachai? Un choque entre quizás los colonos con los afroamericanos, en términos Sí, sí, se trata un poco de culturales. hacer eso. O sea, claramente la película tiene un montón de connotaciones raciales dentro de su narrativa. O sea, eso Sí, creo que es innegable. Era como. Entonces, al mismo tiempo, creo que es medio inevitable no querer interpretar como cada decisión en base a eso. Es como independiente después si uno se equivoca o no, o sea, como que da la impresión mira, pusieron esto, hicieron esto debe significar esto, y como que uno quiere, porque, a ver, cuando las películas tienen un poco más que lo literal que está pasando en la pantalla, uno inevitablemente echa a andar la maquinita, ¿cierto? Y trata de interpretar todo, incluso a veces a riesgo de repente de sobreinterpretar cosas. claro. Pero si la película me está diciendo, oye, piensa, bueno, voy a pensar, po. Sí, pues, absolutamente. Pero yo lo vi así, como ese choque Sí, sí, estoy de acuerdo. no sé, pues de realidades que se confrontaban en un mismo lugar, en un mismo territorio, No, y que claro, de, porque de- también, y que de alguna también forma debe tenían haber, que convivir. sí, no, y también tiene que haber una razón, sin ser un gran experto en historia, también porque son irlandeses y no, por ejemplo, descendientes, por ejemplo, de ingleses. Los irlandeses que también en Estados Unidos fueron muy discriminados, eh, bueno, y en Europa también, pero al llegar en Estados Unidos tampoco fueron como directamente aceptados. No, Yo ahí, bueno, yo no soy un racista, entonces como que no entiendo de repente cómo separan y es como, y como un blanco inglés le dice a un blanco irlandés que no es blanco, entonces como que ahí como que me no, es supera un difícil. poco. Es difícil entender eso, pero claro, entre ellos se entienden, Claro, no sé, pero no sé cómo lo justifican eso, pero el tema es que, o sea, sí existían esos elementos de discriminación, pues entonces creo que también, por eso, una película que te hace pensar, uno empieza de repente a pensarlas todas, pues, ¿cierto? ¿Por qué irlandeses? ¿Por qué no, por ejemplo, eh, ingleses? Entonces, o descendientes de ingleses. y no, y también se da eso con la chica que era la pareja de Smoke, creo que era, No, de Stack. eh, de Stock, que era que ella no era blanca, sino que era, su mamá había sido afroamericana y su Claro, papá blanco, o al claro, como el revés. abuelo, sí, era como un 16 de afroamericana. Era, Era era, como, claro, era o sea, era muy trigueña, no sé, poco igual, claro. pero, Entonces, pero, ella como que no pertenecía a ninguna parte, po. claro, esa era un poco como la idea, porque también, pues, nos dicen en la película, nos lo muestran, pero lo dicen que ella estaba casada y todo eso, y como que, casi como que se había arrancado de la casa, pues era como, Claro, pero en la fiesta de los afro, como que la reciben así como a regañadientes.
Más que claro, nada la reciben porque tenía cierta amistad o cierta claro, era como relación con antigua conocida, claro, con los dueños, pero igual era como que la miraban así como con recelo. cierto recelo, claro, Y para los irlandeses también cuando logran entrar preguntan, ¿y ella por qué está aquí? claro, Es como, claro, es como curioso. Y también, claro, esas pequeñas cosas te tratan de demostrar todos estos choques culturales y racistas discriminatorios que surgían en esos años y que todavía existen en Estados Unidos. sí, claro, sí. Sí. Bueno, ahí entonces, bueno, eh, claro, después, ¿cierto? Están los vampiros, llegan, ¿cierto? No pueden entrar. Obviamente, al principio no tienen claro de que son vampiros, entonces como que empiezan como a agarrar a los que salen nomás, po. Claro, Como los sale que, alguien, así, va al baño cagaste, y va agarrando uno más, hasta que... claro. Pero ahí hay ahí es como que se rompe primero una lógica de la película, porque hay un momento en que entran y es como que ya no piden permiso, ¿cachai? Sí, De ahí a mí me pasó a mí que me quedó como esa, porque era pucha, muy primero, estricto con eso, po. claro, es que primero lo muestran, es que Ese es el problema. Sí, en la mitología vampírica, es fuerte eso de que te tienen que invitar, po, ¿cachai? O sea, no, está en Salem Slot, está en muchas novelas de vampiros, eso de que el vampiro tiene que ser invitado a la casa. Puede llegar a la ventana y mirarte por la ventana, pero no puede llegar y entrar si es que la víctima no lo invita. ¿Cachai? Hay un claro. tema de seducción, hay un tema Claro, y de que tiene que aceptar, tiene que recibir voluntariamente, no. exacto, exacto. No puede romper la ventana tiene que ser abierta, la puerta tiene que ser abierta, no puede ser forzada. Entonces, eh, lo muestran muy convincentemente eso, pero después hay un minuto en que ya están adentro y tú dices, ya, ¿y eso qué pasó? ¿Qué pasó Claro, con ese bloqueo? Ya después no estaba. Tampoco te dan a entender, o sea, yo entiendo que en las películas no hay que explicarlo todo, pero aquí hay un sí. tema, hay un tema, digamos, que está basado, digamos, en la mitología, que es fuerte. Te Oye, tienen que demostrar de alguna forma por qué se rompe eso, ¿cachai? exacto. Y a ver, y me acuerdo una frase ahí que decía ahí de John Landis, que bueno, tiene sus problemas John Landis, pero a ver, los vampiros al final del día no existen, po. Y si tú querías inventar nuevas reglas, creo que igual es válido, po. ¿Cachai? Es Sí, como, claro, pero si tú inventas reglas, manténlas. Si vas a ocupar las reglas que ya existen, manténlas. mantenerlas. El problema es cambiar reglas, Exacto. no es si, oye, si tú ves, por ejemplo, me acuerdo, Drácula de 1931, y Drácula se transforma en lobo en un momento. Sí, Y porque parte de la mitología es que se podían transformar en múltiples tipos de animales de la noche. claro. Por eso se pueden transformar en murciélago o en Se puede lobo. convertir en criaturas de la noche. Exacto, po. Entonces, Claro, pero claro, entonces cuando tú estás haciendo una película solo de vampiros, tú decís como en múltiples criaturas. Pero después, claro, después cuando quieren introducir también al hombre lobo, entonces como medio redundante. Entonces como que después esa idea de las criaturas de la noche, como que se fue quedando de lado y claro, solo murciélagos nomás. Y por claro, ejemplo, porque hoy si tú ves una película de vampiros, sería muy raro que alguno se transformara en lobo, po. no, claro, ya no. Como que eso no está Y en el subconsciente colectivo, po. eso ya queda exclusivo para el hombre lobo, ¿no? Exacto, po. Sí, Entonces son ahí como cambios, por eso cambien las reglas y no hay problema, pero mientras se mantengan. claro, exactamente. Y lo que decías tú, pues si hay que crear nuevas reglas, ok, créalas, pero manténlas también y respétalas. Claro, Al pues final, en la fantasía tú podés crear eso, podés ficcionar eso. exacto. Entonces, claro, después, bueno, obviamente ya después llegamos a un punto donde estaba todo afuera, ¿cierto? Lleno de vampiros y quedaban solamente como los amigos nomás adentro. Y Sí, claro, y es como, bueno, tenemos que hacer un plan, tenemos que ver cómo nos defendemos y todo eso. Y claro, y estaban con esa idea de, pero no pueden entrar, pues, pero estaban ahí como golpeando la puerta, como,
Y al final sentí también, por eso está un poco la idea que yo decía, que como que se pusieron a grabar el primer borrador, que en un momento dijeron como ya, que se fue todo a la punta del cerro, entren nomás, vamos a pelear, era como... Ya, Es claro. como Igual, sí, pues, y se pegan también su numerito de baile ahí también. sí, no, bueno, obviamente eso también está ahí dentro. A ver, y salvo la escena esta de como de la música mística, como que todo lo demás de música como que también me sacó un poco, como que lo encontré medio aburrido, como que lo hacía medio lento. Yo entiendo que una película que trata de incorporar la música como elemento, era como... Y esto ya es una opinión personal que a mí no me gustó, o sea, no estoy diciendo que eso sea malo per se, pero, pero como que ahí ya como empiezo a mirar la hora, es como, ya es como vamos apurando. Sí, sí, yo creo que sí, ahí también estoy de acuerdo contigo. Creo que las demás secuencias de música están como medias lentas, medias forzadas también. Sí, claro, Sí, porque, y a ver, y yo sentí que, por ejemplo, ya, bueno, se ponen a pelear con los vampiros, ¿sí? Y como que de repente la película cambia en tenemos que cuidar a Sammy. Sammy era el músico, el primo, el que tenía como esta conexión mística, y como que la trama cambia, pero en ningún momento dicen por qué era tan importante cuidarlo a él y que él tenía que sobrevivir y como que el resto daba lo mismo. Sí, por ejemplo, si podían hacer sobrevivir a Sammy, como que ganamos. Y si el resto muere, no importa. Y como que eso en ningún momento lo explicaron, más allá de que tiene como esa como conexión mística de la música, pero, o sea, pero para mí eso no es equivalente a que su vida vale más que la de los demás. Eh, sí, Distinto, y ahí, o sea, ahí yo creo que faltó un poquito trabajar la historia, porque, no sé, si me hubieran dicho, por ejemplo, Sammy como tiene esta conexión mística, por ejemplo, si lo podemos llevar, por ejemplo, no sé, a la iglesia, por ejemplo, estoy pensando con la lógica del vampiro, ¿cierto? Si lo podemos llevar a él a la iglesia, y también, y que la iglesia no esté en medio de la nada, sino que esté, por ejemplo, en la plaza central del pueblo, y él, no sé, pues estoy pensando así como algún tipo de de, 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 de rediseño de la historia, y pueda, no sé, enterrar la guitarra ahí por ejemplo, en la entrada de la iglesia, todos los vampiros mueren. Una tontera. Seguramente eso se puede hacer mucho mejor. Pero, por ejemplo, si fuera ese el caso, tendría sentido, oye, hay que mantener a Sammy vivo. Él es el más importante, hay que mantenerlo vivo porque con eso le podemos ganar a los vampiros. Pero como que no sí, había nada de eso, entonces como que no, no... en algún minuto te quieren dar a entender de que la guitarra es la importante, Claro, más que él, sí. porque había pertenecido a un músico, Claro, pero al final eso también era mentira. Po. sí, que después te muestran al final que era el papá de los cabros, pero claro, es lo que decís tú, eso es como que surge muy antojadizo, así como Sí, de como repente. que, Sí, como que esas ahí son como las cambiaron. cosas, claro, esas son como las cosas, las fallas de guión que tiene la película. Sí, Que no como que la trama no le dan continuidad. claro, entonces sentí que esos elementos estaban como mal porque también, por ejemplo, en la película, cuando aparece el vampiro y llega a esta casa cuando se junta con los otros, porque era uno solo al principio, aparece literalmente de la nada, a ver, y que eso no está mal, ¿cierto? Porque también la película busca hacer como, oye, estás viendo una película de un tema y ¡chup! Te cambiamos el género. Entonces, perfecto. Pero al vampiro lo venían persiguiendo unos nativos americanos. Po. Sí, Lo venían persiguiendo y claro, le dicen, no, aquí no hay nadie. Dice, bueno, ya es tarde, vámonos. Y se fueron, o sea, y literalmente se fueron. Entonces uno dice, era como, ¿para qué están eso ahí? Po? claro, ¿Por qué lo sí, en estaban? realidad. O sea, ¿cachai? O sea, es como, porque perfectamente podría ser que el vampiro llegue y dice, oh, bueno, me está pillando la luz del sol, déjenme entrar y listo, y no hablar de que alguien lo está, porque a mí se me ocurrió que podían estos nativos americanos aparecer de nuevo al final, ¿cierto? Era como haciendo algo, O que podrían haber llegado a salvar el a día o a dar un consejo o a bendecir eso, el, el, no, el... a interrelacionarse con
con los de la Claro, iglesia, o sea, perdón, con los de la iglesia, con los del, de la los que fiesta. están en el bar, claro, y ahí haberles dado un consejo ahí, oye, a esta criatura, a ver, ellos quizás entregado el mensaje de cómo derrotarlo, ¿cachai? Porque Claro, dan a entender de que lo conocían. claro, Cuando aparecen de que lo conocían y sabían quién era, qué criatura era. claro. Pero Entonces, claro, es como lo que que pasa lo que ese decís tú, elemento, digo, pues, no, ¿para qué está? Entonces, y de nuevo, o sea, en una película que tiene claramente más significados que lo que está en la superficie, yo digo, o sea, están tratando de decir algo, porque también en la película cuando el tipo dice, me vienen persiguiendo unos nativos americanos, y le responden, es que aquí no hay, en esta zona no hay nativos americanos. Y le dicen explícitamente, ¿estás seguro que no eran afroamericanos de piel más clara? claro, Y después los vemos, o sea, son nativos americanos que lo estaban persiguiendo. Entonces, entonces, o sea, pusieron nativos americanos en un lugar donde no hay. Entonces, es una decisión deliberada. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo con los nativos americanos? es Algo que están diciendo. yo creo que es lo que, que quisieron quizá interpretar o meter un poco eso del discurso de de la multirracial, digamos, o digamos, el choque de todas estas culturas en esa época, ¿cachai? Porque era fuerte. El Sí, principio claro. del siglo XX estaba todo fluyendo y estaba todavía todo muy marcado. No, claro, pero es que si en ese lugar y en esa época no habían, o sea, no los podéis meter, tampoco podéis meter todo en todo, porque no te va Lo a que pasa es cuajar, que no es que mucho menos en 2 horas, pues. Pero, claro, lo que pasa es que no es que no habían, no es lo que no te dan a entender que son de la zona, te dan a entender que lo vienen persiguiendo. No, 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 efectivamente, es eso, estoy completamente de acuerdo. Entonces, pero a lo que voy es que como en esa zona no habían y los tenían que venir persiguiendo desde otro lado, Claro. ¿para qué pusiste? No, no tú, obviamente, tú no escribiste la película, pero ¿para qué los pusieron en la película si no No, los íbamos a independiente de ocupar las para fallas, ojalá lo nada? hubiera escrito yo. Claro, ¿cachai? Pero ¿para qué los pusieron en la película si no los van a ocupar para nada? Eso es lo que a mí me deja como un poco perplejo. No, sí, o por último los colocas, pero no se pueden llegar e ir. Ah, llegamos tarde, ok, Claro, te vuelvo a ver. es que claro, no, si los coloca, yo no estoy en contra de que lo hayan puesto, estoy en contra de que lo hayan puesto y no lo hayan usado para nada. Mm, exacto, sí, sí entiendo el Porque punto. siento que finalmente eso como que me quita espacio en la película, me deja pensando, ok, ¿están diciendo algo sobre los nativos americanos? Como que no sé, como que dejan las cosas botadas, no sé, era como, porque fue como que se entendieron del problema, no sé, po, no sé qué es lo que están diciendo, po, ¿cachai? Es No como, son de fiar, no son de fiar. no A lo sé, po. mejor, a lo mejor sí aparecían y en la edición final Pero es que, dijera. entonces para eso, saca los completos de la película, pues, sí, Pero es que, claro, pero es que al principio, eh, si los sacabais, no te explicaban dónde aparecían los otros dos, ¿cachai? Porque no, cuando no, llegan, no, dejar la escena que el tipo llegue a la casa nomás. Y por último, oye, con una escena, grabáis audio encima y lo podía arreglar, modificar el diálogo. No es tan difícil. No es tan claro, bueno, difícil. ahí sí, sí, No es tan difícil. No es tan difícil. Se puede hacer. debe ser, pero bueno, quizás. Entonces, no sé, todo eso lo encontré. Yo creo que faltó quizás darle un cierre a la aparición de Sí, los nativos. definitivamente. Por eso digo, entonces como que siento A lo que, mejor, claro, a lo mejor el tema del cierre apropiado era que tuvieran más importancia claro, con la lucha contra ellos ahí al final apoyando a los al, afro. alguna importancia. Es como, si tampoco estoy diciendo que los tenían que hacer los héroes y claramente los protagonistas son otros, era como, Claro, pero algo. Entonces eso como me pareció como extraño, como que me descolocó eh, eh, en eso. Entonces, y, y claro, o sea, a ver, sentí que todo esto que estaban construyendo al final termina, ¿cierto? Como un poco como regresionando con una película que siento que es mucho más interesante y termina regresionando. ¿Y cómo vamos a arreglar el problema? A combo. Es como, claro. es como Volvamos, volvamos a la simpleza de las cosas. claro, pues entonces, no sé, ahí como que se me desarmó un poco la, la película. Entonces, ahí como que me dejó
como con un sabor medio amargo. Y claro, y recargado con esta idea de que es la mejor película de la historia, era como decían los reviews, como que ese tropezón quizás lo sentí mucho más fuerte. O sea, por ejemplo, no sé, creo quizás que le estoy dando más duro que a la película esta La Fuente de la Juventud cuando esta película es infinitamente superior, po. Pero claro, como al venir con una mochila más grandiosa, hace que finalmente ser más crítico, po. Es que claro, es lo que pasa, pues viene con más flores, uno espera más, pues, o sea, se más Es- expectativa. exacto. Entonces, como, Porque empecé, ¿de dónde salieron estos comentarios entonces? ¿Dónde están? claro, pues ¿dónde están? Como, es como, claro, yo hubiera dicho, es como, sí, bien, como, Claro. vayan a Yo, verla, está buena. sí. Claro, yo creo que dentro, si tú la ves, digamos, la película de un tirón, es una buena película. Sí, no, Pero sí, eso claro, sí. después analizando tiene todas estas fallitas que uno le encuentra y que uno al final lo lamenta porque son películas que tienen potencial, que Exacto. podrían, que podrían ser mucho mejores y que quizás Y como por... que termina frustrando, po. Como que termina dando como rabia. Sí, Tú dices, pero ¿por qué no arreglaron esto? ¿Por qué no arreglaron esto? Porque son. Es claro, que, porque podrían haber sido mucho mejores, pero quizás por qué esa- decisión o por qué motivo no lo son. claro. Entonces, Y y mira, y a lo que voy, porque obviamente el arte es subjetivo y todo ese tipo de cosas, pero también hay un montón de cosas que en el arte son objetivas. No es todo subjetivo en la vida. O sea, por ejemplo, en una película, por ejemplo, si la toma está desenfocada y se ve borroso, loco, se ve borroso, está mal hecho. O sea, es como no. Y no me pueden decir, no, es que es subjetivo, el arte es subjetivo. No, si se ve borroso y está mal hecho. Entonces, por ejemplo, cosas como la escena que conversamos de la música y cuando veíamos como músicos de distintas épocas, todo eso te puede gustar o no te puede gustar y eso es subjetivo, perfecto, yo lo comprendo. ¿Sí? A mí me gustó y entiendo que a alguien no le guste. Pero el tema de que me pongan un personaje y que aparezca y que después desaparezca y que no haga nada, o sea, eso siento que es una mala construcción de la historia, que es lo que sí, estamos hablando del tema de los indios americanos. que estáis desaprovechando un recurso al final. Exacto, po. Entonces, como que siento que, como siempre dicen, que un diálogo tiene que llevar al siguiente y una escena tiene que llevar a la siguiente. Y siento que eso finalmente no lleva a nada, porque ¿para qué está? Entonces, y siento que ese es un análisis objetivo. Ahora, también, lo que podrá ser también discutible es si eso destruye la película completa o es un error menor en una película que está a grandes rasgos súper bien. Eh, o sea, que yo estaría de acuerdo, pero esos errores finalmente me van molestando. Entonces, y siento que de esos que quizás ninguno es tan grave, pero son harto. Sí, po, sí, esa es la suma. Claro, entonces como Eso que la coincido. suma al final termina, entonces como digo, ya no sé si le pongo nota, digo, no sé, le pongo un 5,5 que también no es mala nota, pero ya dista de estar así como, oh, qué genial, obras maestras, era como, Pero tú que soy profe, es como lo que te pasa con ese alumno que tú sabes que puede más y no se esfuerza. claro, pues es como eso, sí. Es como que Claro, te te ganas. pongo un 5,5, pero perfectamente se podría sacar un 7. Sí. Estudia mierda. Entonces, entonces, claro, eso es lo, lo que me pasa. Y después, y sentí también después ya al final, a ver, y que también un poco igual entiendo por qué está en una película que también es como que está cargada como racialmente, que después de que hacen todo esto, se salvan de los vampiros, llegan los verdaderos malos, los verdaderos monstruos, los del Ku Klux Klan, o sea, como si no fuera poco haber derrotado a los monstruos. Sí, a ver, y entiendo por qué está eso en una película como esta, pero siento que también como que termina siendo eh, como medio innecesario, porque, a ver, por ejemplo, todas las muertes que vimos antes fueron con los vampiros y ahí estuvo, por ejemplo, toda la carga emocional y el mismo hecho de salvar a Sammy fue salvarlo de los vampiros. Entonces como que ahí estuvo toda la carga emocional y después como que tuvimos como extra, que es como
O sea, uno dice, o sea, ok, fue una secuencia buena, pero como que a la historia misma, como que no aporta mucho. Entiendo por qué De, está. no, de hecho, o sea, te da la unión que tiene es porque el tipo que les vendió Sí, claro, el no, no, sí sé, po. ancho este Y porque lo era, había claro, era amenazado, y entonces ellos ya estaban preparados, sabían sí, que iban a llegar a hacer de las suyas, po. claro. Pero, pero Pero como que, claro, pero por ejemplo, ahí hay un tema que la llegada de ellos quizás hubiera sido, si tú editas eso, a lo mejor se hubiera notado menos que la ausencia de los nativos americanos. sí, 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 quizás. ¿Cachai? A lo mejor fue que sacaron los nativos, dijeron, ¿qué sacamos? Claro, ¿qué Los Ku sacamos? Klux Klan o los nativos americanos? Claro, Saquemos los nativos americanos. y como la otra es una secuencia mucho más espectacular, probablemente más Claro, larga y acción. todo eso, dijeron, no, esta se tiene que quedar, po. No, claro, a ver, y quizás me estoy yendo demasiado al territorio de las B-movies, pero, pero quizás un poco para tratar de condensar todos los elementos, que los vampiros hayan sido los del Ku Klux Klan, pero quizás hubiera sido ya quizás demasiado casi como caricaturesco y peor aún, casi como querer disculparlo o justificarlo. No, no, es que no son malos en verdad, lo que pasa es que son vampiros, entonces como que probablemente no quisieron irse por ahí, entonces los vampiros son vampiros y no es que sean, entonces, pero como que quisieran tener dos villanos, po, a ver, y lo vemos con las películas de superhéroes generalmente cuando tenéis dos villanos no funciona, po. Como que se te desarma, po. Mira, yo no lo había pensado así, pero es interesante ese punto, porque si hubieran sido los vampiros los del Ku Klux Klan, quizás sí, quizás hubiera sido un estereotipo. ¿Cachai? Y siento que corría el riesgo de casi como estarlos como disculpando, entonces Sí, y claramente no queréis ir ahí, ¿cachai? Entonces como, pero tenéis que elegir, po. pero, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si tú mostráis que uno es y ese después ¿Sí? contagia a uno de los afroamericanos? ¿Cachai? ¿Sí? A lo mejor hubiera sido un nexo más interesante que los irlandeses. No sé, ahí ya estamos haciendo otra película, pero, Sí, no, claro, obviamente, obviamente. pero sí, puede ser. Pero por eso digo, son como todos esos elementos que siento que están todos bien como de manera independiente, pero como que no cuajan bien, po, al final. Por eso digo, como que antes de empezar a filmar, como que le faltó darle un par de pasadas más al guión. Sí, 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 indudablemente. Y bueno, y sencilla como la guinda de la torta, a mí el epílogo, ese epílogo cuando aparece, ¿cierto? En los años 90 Sammy tocando, y yo lo vi, y sale él tocando viejo, y lo encontré al principio genial. Lo encontré genial porque toda la idea que él tenía con el papá, que finalmente le decía un poco que la música es mala, es como el pecado, po. Sí, pues. Sí. Pero, pero al mismo tiempo está esta idea de que los que son músicos y tienen esta conexión como más allá, son casi como seres divinos, como santos, po. Entonces como que había ahí como una contradicción que sentí que funcionaba bien. Entonces el hecho de que él, a pesar de todo, se termina dedicando a la música, lo encontré genial. Así, oh, qué bien. Pero después esa escena se me derrumba por completo y ahí, o sea, ahí ya casi estamos en nivel, o sea, en nivel B-movie total. Cuando aparece el Michael B. Jordan con la Hailey Steinfeld, vivos todavía, ¿cierto? Jóvenes, porque son vampiros, y lo vienen a ver y se abrazan, y yo lo encontré, no, qué horror, qué horror. No, ¿Sabéis que yo, a eso no mí me que me gusta, pasó? es ridículo. A mí tampoco, pero yo sabía que iba a pasar. Porque O uno ha sea, visto yo, muchas bueno, películas y sabe lo que va a pasar. sí, de momento en que yo dije, estos son vampiros, y lo mostraron el viejito en los años 90, yo dije, ya, si no los muestran ahora con él, los van a mostrar después así como afuera, en un Claro. bar, en la ciudad, ¿cachai? Pero los van a mostrar igual. Y claro, Claro, pues los mostraron. yo pensé que no iba a pasar porque yo dije, no, esta película igual es como una película como un poquito más potente, ¿no? Esta no es como schlock total, po. Entonces yo dije, no, aquí van a ser un poquito más classy. Y después aparecen y entran al bar y dije, no, qué horror, weón. O sea, como que la película iba como súper bien y como que iba bajando, 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 bajando. Y después como que a mí
Está bien, son los últimos minutos de la película, pero como que se pegó un porrazo. O sea, Sí, mira, le a mí sacaría. independiente. Sí, pero a mí sabéis que no alcanza como para No, defraudarme. porque el resto de la película siento que está bien Sí, igual. Pero eso me parece que está en el borde de lo imperdonable. es que es muy. Cuando uno ha visto hartas películas de vampiros, por ejemplo, no sé, Entrevista con el vampiro, que es como un clásico ya de este estilo, pasa, pues, bueno, es como viene pegado ya de manual que te lo van a Claro, mostrar en distintas épocas de la historia, ¿cachai? Y si la historia partió en los años 30 y no tienen necesidad de mostrarte para atrás, te lo van a mostrar en la actualidad, pues, es como, sí, tiene que pasar. ¿Cachai? Y si te mostraron un personaje que era como el protagonista o el héroe, el salvado, no sé, claro. te lo tienen que mostrar. Ahora, que no te lo muestran juntos, yo creo que ahí fue igual quizá novedoso porque te lo muestran que igual tienen una relación amigable. Claro, porque podrían ¿Cachai? haber llegado a matarlo. Exactamente. Y no ¿Cachai? hicieron eso. Y te dan a entender de que han convivido, o sea, 80 años en paz. No Claro, sé, sí, 70 claro. años en paz. Entonces, eso quizás es lo novedoso o lo distinto. Pero si no te lo mostraran ahí, te lo iban a mostrar afuera en la ciudad, así como Sí, comiéndose un hot dog, no sé. evidentemente. Claro, en alguna cosa cotidiana de la actualidad. Sí. Sí. Bueno, ese fue Sinners, Pecadores. A pesar de todas mis quejas, Un pecado de película. le doy el pulgar arriba igual. Era como a pesar de No, todas sí, las sí, quejas, era como, sí. creo que una película que estaba bien hecha, era como, creo que vale la pena darle una mirada, pero como dijimos al principio, dista un buen tanto de esos reviews que la ponían así ya casi como una película que viene como a redefinir todo y, y ser como la máxima joya del cine terror contemporáneo, creo que no va por ahí. Sí, eso le jugó en contra, yo creo. Sí, es una película buena, yo creo que vale la pena verla, era como es bastante interesante porque no, como dijiste tú, no es solo literal lo que está pasando, la película tiene más cosas como por debajo, entonces como y siempre una película así que finalmente no trata al espectador, al menos la mayoría del tiempo, como un tonto, es como que finalmente te hace ir un poquito más allá, creo que son las películas finalmente que uno eh, termina valorando. Lo que sí, obviamente, era como lo que hablamos, este efecto como de frustración, el hecho de estos detalles como que son, aquí podrían haber hecho, aquí podrían haber hecho, o esto deberían haberlo hecho mejor, deberían haber hecho mejor. Y ahí es donde Sí. uno queda como picado, porque el potencial está, porque por último, cuando la película es mala, dice, que hagan lo que quieran, no, esto es basura. Pero esto no es basura, esto está No, mucho más bien hecho, sí, está bien pensado, está bien trabajado, entonces claro, como que esas fallas como que dan más rabia, pero bueno, sí, recomendada igual. exactamente. Sí, recomendada. Pero ahora vamos a conversar de Frankenstein de Guillermo del Toro, que es una película que salió hace poco, muy poquito en Netflix. Ha generado bastante conversación, bastante discusión, y como toda película de Guillermo del Toro, ha gustado y ha sido odiada por partes iguales, como ocurre habitualmente con las películas de Guillermo del Toro. La anterior que nosotros vimos de Guillermo del Toro fue el Pinocho. Pinocho. Y en general a nosotros nos gustó harto, nos gustó bastante. Mira, disculpa, yo puedo entender que a alguien no le guste una película, no tiene por qué, o sea, no te puede gustar todo, no tiene por qué gustarte todo, pero como uno tiene derecho también a sus preferencias individuales y todo eso. Pero creo yo que independiente de eso, uno tiene que también tener una capacidad de abstracción de sus propios gustos y ser capaz de decir esto es bueno. O sea, yo puedo entender que a alguien no le guste, pero no puedo creer que la película sea como tan amada como odiada. O sea, yo puedo creer que no le guste a la gente y puedo entender que a mucha Claro. gente no le guste, pero así ya como odiarla, o sea, yo no lo encuentro, un poco para adelantar un poco, pero no lo encuentro nada odiable.
puedo entender que a alguien no le guste, obviamente, era como... Sobre todo se nota que hay mucha pega en esta película. Sí. Hay mucha pega, mucha pega. Bueno, esta película, como para que sepan nuestros amigos, esta es una de las obsesiones que siempre tuvo Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, si ustedes ya le han seguido un poco la pista o más o menos cachan cuál es su temática, siempre trata de, en sus películas, mostrar el lado humano o que el monstruo o que la bestia finalmente no es el villano de la película. Claro, el que visualmente, típicamente sería considerado el monstruo. Claro, y que el fondo trata de ver como la parte que el fondo es el monstruo es más humano que los humanos mismos y que viene desde su infancia y que probablemente estuvo muy influido incluso por Frankenstein, que ese fue uno de los primeros libros que leyó cuando chico y quedó enganchado y que dijo que en algún momento de su vida lo iba a filmar. Un poco como pasó con Peter Jackson con King Kong. Más o menos es como el símil. Y dijo, no, yo nací para filmar King Kong, El Señor de los Anillos fue súper bueno, pero para mí King Kong es como lo que yo quería hacer toda mi vida. Aquí también. Es como lo mismo, pero bueno. Entonces, finalmente, después de un largo periodo de producción, ¿y por qué? Porque esta película originalmente pertenecía a esa fallida y asquerosa saga de Dark Universe, ¿te acuerdas? Oh, ya. Era parte de eso. Menos mal que quedó fuera. Menos mal que quedó fuera y por supuesto era con otra ambientación, probablemente ambientada en el presente, ¿cachai? Todo claro, un montón no. Y que finalmente después del desastre en La Momia quedó en nada, pero el proyecto siguió en pie y finalmente incluso se salió de Universal y terminó siendo como absorbido por Netflix, y por eso que fue estrenado por Netflix. Entonces esa es como la historia de la producción de la película. Ya. Oye, mira, y hablando de estreno en Netflix, la fecha oficial de estreno fue 7 de noviembre, como dijiste tú, reciencito, pero yo creo que cualquier persona en Netflix, ¿cierto?, quien haya sido el encargado de tomar la decisión de estrenar la película en noviembre y no en octubre, tiene que estar despedido, pero ipso facto. No, pero sí. Esta era la película para estrenar para Halloween. Claro, claro. Donde estoy pensando, le estrené, por ejemplo, el 21. Claro. 21 de octubre. Y tení... Loco, matáis. Entre paréntesis, a diferencia de como están haciendo con 31 minutos, un mes exacto ante Navidad, estrenan la película. Claro, Amazon, es lo que tienen que hacer, es lo que tienen que hacer. Entonces, hay un mes para verla, para contarla. Pero sí, está bien. ¿Cachai? Pero es una súper buena idea como aprovechar el momento, ¿cachai? Claro, pues sí, pues. Ya, pero bueno, más allá del embarrada olímpica de estrenarla una semana después de Halloween. No, es que para eso estrenenla en febrero, pues, ¿cachai? Es como, o sea, al pasarse por una semana lo encuentro, pero de una falta de edición, o sea, a nivel olímpico. Sí, pues como es que no costaba nada, pues, una semana antes. Pero bueno, la cosa es que otro dato importante e interesante de esta película es que el actor que hizo de la criatura no era originalmente el actor que iba a hacerlo. El original. Fue también aquí no fue como Volver al Futuro, que como que lo cambiaron porque no anduvo muy bien, sino que tenían un actor que estaba ya en plena producción, incluso había probado el maquillaje y toda la cuestión, y que por problemas finales al final no se pudo hacer, que es Andrew Garfield. Él iba a ser la criatura. Hasta último momento iba a ser él, y algo pasó y que al final no pudo, y tomaron a este otro actor como a último momento, así como, obviamente que dijeron, no, lo hizo súper bien y todo, pero hasta el último momento no iba a ser él, ¿okay? Iba a ser otro. No, yo creo que lo hizo súper bien. Sí. Bueno, y se estrenó la película, y bueno, ¿qué opináis de esta película? De Frankenstein. Mira. Porque antes, paréntesis, antes justo para darte la palabra, hemos visto muchas claro, a eso yo. muchas, N versiones de Frankenstein,
Y por supuesto que viene de una novela que fue de 1800, antes de 1820, o sea, tiene muchos años la novela. La gran pregunta, eran dos cosas. Era una de las novelas favoritas de Guillermo del Toro que leyó cuando niño, por lo tanto él quería rendirle su tributo. Y uno espera, cuando uno dice eso, como no sé, como fue con Peter Jackson, que el gallo quiere hacerlo a la pata del libro, como hacerlo como como él lo concibió cuando lo leyó. Pero por otro lado, él tenía que demostrar algo distinto a todo lo que se ha mostrado antes en toda la televisión y el cine, que se han hecho muchas películas de Frankenstein. Entonces, tenía que poner una balanza, que fuera Frankenstein, pero que fuera algo nuevo. Claro, que valga la pena hacerlo de nuevo. No, ¿para qué la de Claro, que era un poco lo que hablábamos de Drácula, porque que tuviera como su característica que lo haga ser única para que valga la pena que exista, pero tampoco sin desviarse de ser Drácula. Aquí era como el mismo miedo. Mira, bueno, son tantas que creo que es difícil poder asegurar que la he visto todas las películas de Frankenstein, dudo mucho que eso sea cierto, pero sí he visto harta y creo que, o sea, yo no leí el libro, todavía lo tengo el libro, lo compré hace mucho tiempo y lo tengo ahí en una pila de libros por leer, como muchos. Ahí está. Y oye, esto, mira, y este es súper interesante, porque este es un libro que salió hace un montón de años, pero cacha la tapa, se parece mucho al Frankenstein que mostró Guillermo del Toro. Tienes razón. Se parece. Así que algo tiene que haber ido por ahí. Ya, bueno, eso. Bueno, entonces la película se siente muy familiar, así como por ejemplo, agarrando la de Kenneth Branagh de los 90, la de los años 30 con Boris Karloff, etcétera, ¿cierto? Se siente muy familiar, o sea, como que no, como que en ningún momento sentí que, ¿qué hicieron aquí? No, nada que ver, la embarraron, ¿por qué hicieron esto? Porque en ningún momento se siente eso, se siente súper familiar, pero al mismo tiempo no se siente repetido, no se siente tedioso, más allá de que a grandes rasgos es una historia que yo ya sé para dónde va y cómo va a terminar, era como... entonces creo que el mérito de Del Toro aquí en cómo hace la narrativa es cómo hacer interesante una historia que uno, o sea, no solo ha visto 1000 veces, se sabe de memoria y es capaz de mantenerte intrigado, que queráis verlo. Era como, me parece que es de una maestría absoluta. O sea, yo creo que en manos de otro, quizás esto hubiera sido un festival de aburrición, tú hubieras dicho, es lo mismo de siempre. Incluso sin haber leído el libro, me queda como esa sensación de que es muy fiel al libro. Aquí pasa un fenómeno totalmente contrario a lo que conversamos hace poco con La Larga Marcha. En el fondo, que dijimos que La Larga Marcha era súper buena, pero era una película que ya habíamos visto 1000 veces en otras películas. Aquí es una película que ya hemos visto 1000 veces en la misma película, como la misma historia, ¿cachai? Que te la están contando. Entonces, pero aquí igual resulta interesante verla de nuevo, ¿cachai? Por lo que te está contando. A mí la Kenneth Branagh me gusta harto, pero como tú decías, me gusta, es mucho más oscura que esta. Sí. No, igual yo creo que el 50% de esa película es una excusa para el mismo Kenneth Branagh mostrarse sin polera. Claro. Ahora, en defensa de Kenneth Branagh, si yo estuviera así de en forma, loco, no me pongo más ni una polera nunca en la vida. Claro, entonces igual lo entiendo. A la calle de aceitado. Sí. Bueno, por supuesto esta película, si uno hace, yo tampoco la he visto toda, he visto hartas también de Frankenstein,
Frankenstein puro, sino ni la novia, ni el hijo, ni Frankenstein Jr. Pero el Frankenstein, la misma película original de Frankenstein es la misma historia que te la están contando, con algunas, por supuesto, diferencias. Claro. Esas diferencias son las que la hacen distinta. Y ahí es donde viene la pregunta, si la hacen mejor o peor que otras, porque en fondo son diferentes, ¿cachai? Por ejemplo, a mí si me preguntáis, me gustó igual harto la película, que creo que sí tiene algunos detalles como que no sé si todavía no los decanto o estoy tan acostumbrado de las otras que me sonaron muy raros en esta, ¿cachai? Yo creo que eso puede ir por ahí. Entonces, para alguien que no ha visto la película previa nunca, o que no ha leído la novela, por supuesto esto debe ser una bomba para visual, ¿cachai? Debe ser un tremendo. Uno que ya está un poco más curtido, así como que ya, sí, bacán, ¿cachai? Pero yo por lo menos le encuentro algunos detalles que sí, así como que sí, funcionan mucho. Hay unas cosas que son muy buenas y hay cosas como que no funcionan tanto comparadas en algunas partes. Comparados con otras versiones, quizás. Entonces, como que, claro, para mí la mejor versión es una mezcla de varias versiones. Sí, no una claro. sola. Sí. A eso es lo que voy. Pero no, por supuesto que claro, no le quita la película. Estoy de acuerdo. Mira, y al menos, por ejemplo, a mí, las películas clásicas de Universal de los años 30 me gustan demasiado. Entonces yo, o sea, para mí sería absolutamente imposible. Y reconozco mi sesgo, era como imposible rankear algo sobre eso. Sin embargo, creo que esta estaba muy buena. Era como, a mí me gustó más esta que la de Kenneth Branagh, por ejemplo. A mí hay un puro detalle que prefiero la de Kenneth Branagh. Que no sé, vamos a ir después. Ya, vamos a ir viendo. Bueno, sin entrar mucho en spoiler, bueno, una película que ya por lo menos la historia todo el mundo lo conoce, de este científico que finalmente crea esta criatura, y esta criatura al darle vida también empieza a conocer el mundo y finalmente trata como de ver el mundo que es muy injusto con él o que es muy cruel con él y que él trata como de tener explicaciones de parte de su creador, ¿cachai? Y eso lo hemos visto en mil películas, y después no necesariamente en Frankenstein, ¿cachai? Claro. Un millón de películas hemos visto el mismo tema, pasando por Blade Runner, pasando por mil cosas que vemos la misma historia que se cuenta como de diferentes formas. Pero en este caso sigue bastante a la pata del libro lo que pasa. Hay algunos detalles que no. Por ejemplo, en el libro no sale el hermano, ¿cachai? El hermano lo cuentan así como que ya era chico y como que no aparece más, ¿cachai? Entonces, claro, esta niña le gustaba inmediatamente, se salta esa parte, le gustaba inmediatamente a Víctor Frankenstein. Como que, pero es un detalle que yo creo que igual lo hacen bien interesante porque mostrarle al hermano como que siento que amarra un poco más los personajes, era como... Sí, no, y humaniza un poco, porque la parte, por ejemplo, esto se sabe, por ejemplo, la parte del papá que está como al principio como enseñando así y le pega, ¿cachai? Como porque quiero que seas como llevadero de mi apellido, ¿cachai? Esto tampoco está muy, muy profundo en el libro, pero está como nombrado nomás, por aquí está, claro, muy bien. La idea está, muy bien. Ahí está, mire, llegó la criatura. No. ¡Fuera! ¡Víctor! ¿Cómo está ahí? La criatura. El moderno Prometeo. Claro, el Prometeo añejo. Claro, el moderno tiene poco. Oye, ¿qué te pareció esta película, Ramiro? Ya antes de seguir. Sí. Uy, a mí me gustó. Encuentro que, o sea, igual te cuenta la historia, tiene algunas variaciones, pero creo que como película funciona bastante bien y bueno, tiene lo que uno espera de Guillermo del Toro igual. Es como cuando uno dice voy a ver una película de este director porque ya me gusta el director.
o porque le conozco películas anteriores. Yo encuentro que tiene una bonita fotografía, los colores están muy aplicados de forma, digamos, propicia a lo que quiere a lo que quiere dar a entender la escena. Y se muestra un Víctor bien distinto a lo que vemos en otras adaptaciones, porque es un Víctor ya más desaliñado, menos científico, más desquiciado un poco. Y yo encuentro que te ven, quizás lo que más han criticado es el tema de la criatura modelo, pero siento que a mí no me molestó, no. No, yo creo que yo creo que no distrae. Mira, a mí me sacó la wea, ¿cachai? Me sacó porque parecía un androide, weón. Ese es el tema. Parecía el de Prometeo. Sí, pero sí, aparte sí. parecía ¿cómo se llama? La de Guardián de la Galaxia. Ah, ¿Cuál de ya. Guardián de la Galaxia? ¿Cómo se llama? El androide. Ay, ya ¿Nebula? tengo. Nebula. Sí. Ella, ¿no? O sea, si tú La decís- androide, la que reemplazaron por partes, ¿cachai? Que Ella. Ah, ya. No, Finalmente- no le veo el parecido, por eso pregunto si es No, yo Nebula. tampoco. Yo tampoco. Yo lo encontré más parecido al alienígena que sale en la última Alien. Ese que es como medio humanoide, ¿cachai? Tenía como rasgos similares. Como Como el el diseño ingeniero. anduvo por ahí. es más el ingeniero. Sí. Sí, cada ingeniero estaba más De formado. Prometeo, po, el moderno Prometeo. Oh, todo calza, po. No calza, pollo. Todo calza. Sí. Pero. No, oye, pero disculpa. Yo lo estaba comentando ayer cuando vi la película y yo decía, aquí probablemente el que tuvo el trabajo más difícil fue justamente el que diseñó la criatura. Po. Estaba viendo los créditos y salía ahí como diseñador de la criatura. O sea, ¿y cómo podéis diseñar al Frankenstein y que sea nuevo? Un poco lo que hablábamos de la película, pero ya ahora en específico de la criatura. O sea, pues si tú me preguntáis a mí, o sea, yo lo hago con la cabeza plana y con tuerca en el cuello. O sea, y me dicen, loco, oye, Universal nos va a demandar, esto tiene patentado las tuercas en el cuello, tenés que sacárselas. Yo diría, ok. Bueno, ponle tuerca en el cuello, o sea, de ahí no me mueve nadie. Tuerca en el cuello y de ahí no me mueve nadie. Pago la demanda, pero de ahí no me mueve nadie. Frankenstein tuerca en el cuello. Entonces creo que no haya tenido tuerca en el cuello y haberse sentido igual como Frankenstein, yo escuché que está bien. O sea, y se nota que más allá que tú digas que es como modelo, que está armado por partes. O sea, en cómo estaba como parado y en cómo se movía, que era así como bien errático. Pero al principio, después era bueno, un atleta olímpico, pues, bueno. Bueno, sí, sí, pues. Es que eso me chocó, ¿cachai? Eso a mí me chocó, que como que evolucionó a demasiada perfección en muy poco tiempo. El buen hablaba perfecto. Las heridas, po. Hablaba perfecto, el buen era técnicamente inmortal y regenerable. Y el buen era ultra musculoso, faltaba que estuviera así brillante nomás. Y eso como que me sacó. Por eso es que te digo, puedo entender por qué lo quiso hacer, pero me sacó un poco, ¿cachai? Me sacó un poco la... ¿Y cuál habrá sido el motivo por qué lo quiso hacer? Porque para él es la criatura es bello, ¿cachai? Él no tiene que haber maldad, ¿cachai? Claro. No hay toda su obra, ¿cachai? Pero que una aquí belleza. Sí, porque él siempre muestra a los monstruos como no monstruos y los monstruos son otros. Claro. La forma del agua, el laberinto del fauno, en todo pasa lo mismo. Pero por ejemplo acá, siguiendo con lo que decía el Pancho, en cuanto al diseño de Frankenstein, de la criatura, yo habría notado más que son partes, ¿cachai? No sé, hasta habría jugado con tonalidades, una parte morena, una parte asiática. Se ve muy falso. O sea, sabemos que es una película, puta, ciencia ficción, terror, lo que queráis, pero costura, no sé, la unión. Dentro del universo se ve falso, ¿cachai? Se ve como artificial. Artificial, pero sintético. No artificial de restos humanos.
yo lo había Eso, puesto claro, un como poquito... artificial de, sí. de que finalmente no está como completamente bien logrado, según tú, y no que está armado de muertos. Po. Claro, pues, ¿cachai? Entonces, ahora, si tú me preguntás, no sé, porque eso lo conversé con otro amigo, porque, claro, uno ve una escena donde está armando, está cortando, ¿cachai? Como que, eso yo no sé, porque yo no soy el target, yo no sé si eso lo encuentran terrible, pero yo lo encontré normal, ¿cachai? Yo no soy el target porque lo hago a diario. Pero es que de verdad, pues, entonces ¿Cuánto como que que está ahí me armado? ¿No te sentiste identificado en esa escena, Marcelo? No, porque no es de ese color. El mío me quedó mejor. Es más terrible. No, mira, Pero sí, mira, no sé, dos cosas. ¿Qué? Uno, mira, yo si fuera a armar un humano a través de partes, elegiría las partes más bellas. O sea, no elegiría los feos. Era como... La verdad, po. Sí, o sea, buscaría... Decía, tráigame la cabeza más hermosa, po. Claro, porque que llega a ser Mino, po. Que esa es la Claro. que llega a ser Mino el Frankenstein. Sí, po. Pero es lo que yo hubiera hecho, po. Sí, tráigame un hermoso. Y le pongo esa cara. Estoy de acuerdo, pero no puede ser tan Mino. Entonces esa weá como que ya, pues, bueno, así como... Se parece un poco a Christopher Reeve. Pero sí es como de esa altura, es tremendo gallo. Sí. Sí. No, oye, y fuera de chiste, era como... No, yo tampoco encontré esa idea de que estuviera como cortando y todo eso, como que fuera como terrorífico, No. O sea, y creo que la película no lo presenta tampoco de esa manera. Justamente porque también uno de los temas de la película es que la criatura no es un monstruo, pues entonces si tú estás pensando que eso es como terrible Pero que te da miedo, es que en ese sentido, la parte más terrible, una parte más terrible es cuando va a defender al viejo y hace mierda a los lobos. Y después a los cazadores. ¿Cachai? No, claro. Y eso fue puta, súper gore, ¿cachai? La escena. No, obvio. O sea, pero por ejemplo, no sé, yo encontré un poco más con el tema de la película misma, ¿cachai? Que hablamos de los monstruos, son otros, que era como que daba, como comillas, más miedo cuando estaban como ahorcando, ¿cierto?, a los presos, y es como un minuto antes de que subieran a la horca, el Víctor Frankenstein como que lo estaba eligiendo, este sí, este no. O sea, esa parte me parece que es como... a ver, y está hecho así a propósito, obviamente, se entiende. Sí, que sí. Es como, o sea, me parece más chocante porque te lo muestra que es como está completamente él deshumanizado. Después la parte Claro. donde está serruchando, como que siento que no está pensado como para que tú encontres que está mal. O sea, ahí el Víctor está serruchando un pedazo de madera nomás. Para él era eso. Claro, pues ¿Qué? exacto. ¿Qué? No era otra cosa. Claro. Sí, yo podría decir eso en realidad en relación a la criatura, que a lo mejor esperaba un diseño más imperfecto, más sanguinolento, ¿cachai? Un poco que supurara por las costuras, no sé, algo más... Tornillo en el Está cuello. hecho, o algunas grapas por ahí locas, no sé. Está armado, ¿cachai? Entonces acá es como que eso no lo veo. Pero no me molestó mayormente, ¿cachai? Es como que ya cuando buscándole algo al monstruo. No, sí, pues. No, pues por eso estamos hablando de detalles, ¿cachai? Y lo que, dentro de todo, lo que más me molestó de todo eso es su regeneración a los Wolverine. Sí. Eso ya como que ya escapa un poco de la lógica misma de tener un muerto revivido, ¿cachai? Es que no tiene Espérate, ninguna explicación Cuando los bolsos científica ni reviven, mágica. no se regeneran. No, pues porque debe tener el hoyo nomás, ¿cachai? Si le pagan un balazo, si la queda en el hoyo nomás, pues. Pero como que se regeneran completo, pues, weón. Yo juraba que se regeneraban, po. Puta. El lord de los revividos, po, ¿o no? No sé, yo no había visto esta weá. Estoy tosteando, no. Es sarcasmo modo on. Sí. No, sí, pues, pero igual, es como raro. Se ve como Sí. no es la palabra anacrónico, se ve como pero es como fuera de universo, porque era algo Claro. ya. A ver, porque toda la idea de que voy a armar un cuerpo como y reanimarlo
como que es literalmente como ciencia ficción, pues, ¿cachai? Claro. Es como ocupando ciencia y la corriente y todo eso. No era con magia, pues, ¿cachai? En ningún momento así como vudú y lo revive, claro. ¿Cachai? Como, no, es con ciencia, ¿cachai? Es como lo vamos a armar y tenemos que conectar las venas y electricidad. Y entonces como que igual como que está como medio fuera de lugar el tema que se regenere. Porque eso ya es como medio sobrenatural. Sí, claro. Sí, es más fantástico eso ya. Claro. Sí, y eso me chocó, más que la fisonomía. Pero claro, por ejemplo, la imagen a la izquierda que estamos viendo, ese look yo encontré muy, muy bacán. El que sale al principio. Sí, pues, pero después se saca la weá y sí, un mino. Hasta con el pelo así como sedoso. Sí, claro. Y como que le cae como la mechita porfiada, pero justo en la manera más sexy. Entonces, por eso te digo, puedo entender lo que quiso expresar, pero yo creo que se fue al chancho en ese punto. Pero dentro de todo el resto de la película no molesta, ¿cachai? Sí. Porque eso cuando estaba ahí disecando me encontré maravilloso. Cuando hace la demostración como sí. para los médicos, bueno, encontré maravillosa esa escena. Muy buena, sí. Muy buena. ¿Qué opinan del personaje del Christoph Waltz? Yo creo que cumple. Sí, cumple, pero como que podría haber sido también cualquier otro, ahora como... Yo siento que, porque de partida ese personaje no existe en la novela. En la novela no hay un mecenas. El Víctor Frankenstein tiene mucha plata porque es un conde. No, un varón. Entonces, un varón, perdón, sí. Entonces... No confundan la aristocracia. Igual es harto más abajo, pero igual estaba forrado. Sí, claro. Entonces, yo no sé si fue por un tema de la... quizás por solamente tener el nombre, el personaje, que era un personaje que igual como que coquetea igual con los personajes que este actor ya ha hecho como médico, ¿cachai? El de Django en cadena era como similar, guardando algunas proporciones. No sé si fue un gancho, ¿cachai? Eso me queda la duda. Un gancho comercial. Porque, sí, o sea, tampoco hace un papel descuidante. La motivación que tuvo era súper penca, si me estoy muriendo, ¿cachai? Entonces sí, quiero que me pasen el cuerpo, mi alma como al cuerpo, bueno, así como... Sí. Como que estaba como de más. Sí. Sí, yo sentí que fue como puesto ahí Mira, yo creo que quizá la lógica más de que estuviera era más que nada como, porque tampoco como hacía mucho, y yo creo que su lógica era más bien alguien para que Víctor tuviera como alguien como a quien decirle cosas para finalmente decírsela al público. Sí. Como que era más esa la finalidad, siento que porque claro, si hubiera estado monologando toda la película, ¿cachai? Como hubiéramos dicho, mire, bueno, como que hablaba solo, era como loco. Claro, entonces de repente, claro, a veces tenía estos personajes que son quizás un poco más débiles, pero como que son necesarios como para el guión. Ahora, también se pueden las historias se pueden escribir igual de otra forma, ¿cachai? Es como, o sea, a ver, y por ejemplo, personajes como estos no los necesitáis en un libro, porque en un libro igual tú podías hacer, por ejemplo, más pensamientos y cosas así, siento que fluye más natural, pero en una película era como que es más obligatorio. ¿Cómo le decía al espectador algo? Sin hablarle como directo a la cámara, ¿cachai? Que no funciona para todas las películas. No funciona. Entonces, claro, como sí, que de repente... Puede ser que ha sido un rol, digamos, utilitario, ¿no? Claro, exacto. Sí. Ahí está, en esa imagen está el laboratorio, el castillo / laboratorio que armó. Con toda la plata que invirtió ahí su mecena. Y ahí, bueno, es el único momento en que vemos como la electricidad, ¿cachai? En ese como batería que es como que se va cargando. Claro. ¿Cachai? Es como el único momento aparte. Hay algunas tomas cuando va a buscar así
que tienen que hacer los donantes cadáveres cuando va ahí. Eso filmado en exterior y realmente filmaron en Edimburgo. Y ahí se nota, es como una película de época común y corriente, ¿cachai? Y tú pasás acá y es como otra onda. Inmediatamente, solo el laboratorio. Solo el laboratorio es como otro mundo aparte. Sí. La iluminación es distinta, el diseño es distinto, la tecnología es distinta, todo es distinto. Y el resto del mundo es distinto, es normal. Era como cuático también ver eso. Y voy a mostrar más fotos. Ya, ¿qué les parece? Bueno, esto es cuando inicia como esta gran prólogo. El prólogo, después del prólogo del barco, pero el prólogo como la historia de Víctor Frankenstein cuando cuenta su niñez. Y al tiro llama la atención esos colores tan vívidos, como que lo trataba como hacer resaltar así a la mamá con un color rojo. Que finalmente era el color también que utilizó después más adelante. Era como extraño. Y llega hasta el papá, que es un afamado cirujano, que no está ni ahí con la familia, ¿cachai? Eso yo lo encontré súper bueno, esa parte, porque explicaba mucho de qué ha pasado después y que básicamente como que repitió la misma historia. Después, claro. Siendo él ya adulto, repite la misma historia de cuando era niño. Como que se repite el círculo. Pero Oye, esta vez son criaturas. Yo no noté a la primera que la Mia Goth hacía los dos personajes. Las dos mujeres. Yo caché cuando se murió. Por ahí como que, uy, ¿verdad? Tiene la cara la Mia Goth. No, yo no caché. Sí, cuando se ve como en esa cuestión así, ahí, uy, tiene la cara la Mia Goth. Claro, y acá el Víctor Niño, que ya aquí claramente es, digamos, después de la amputación de los cachitos de venado. Ya se lo había sacado. Que el cabrón chico de Sweet Tooth, po. Sí, pues ya está grande. Está grande ya. A mí me gustaron los colores que utilizó. O sea, claramente en el cine expresan algo los colores. El rojo es drama, muerte. Es como dolor también. Algunas películas lo asocian a la lujuria, ¿cachai? Y el blanco de atrás está como representado un poco la inocencia, que sería la inocencia del Víctor Niño, ¿cachai? El amor, un poco igual, leí por ahí que le dan una interpretación que en la novela aparece un poco, pero no tan así como literal. Que era un amor tan profundo el que se tenía él con la mamá, que llegaba a limitar con lo incestuoso, ¿cachai? Y un poco eso era lo que también querían expresar con los colores. Pienso que los colores es uno de los grandes aciertos de la película. Yo creo que el vestuario va a estar nominado a algo, sin duda. Fotografía también. Sí. Debiera estar. Dijimos que en esta película, antes que llegara, hay mucha pega de producción. Sí. Mucha pega. Ahí está el barco. Bueno, esas tomas también son geniales, bueno. Cuando tú veías eso, decís, weón, ¿qué le falta para que haga de Lovecraft? Cuando haga las montañas de la locura. Sí, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Ya tiene el diseño del barco listo. Claro. Tiene que crear un pulpo mino. Claro, un pulpo mino, sí, musculoso, pero a cagar. Pero con tentáculos. Claro, cada tentáculo musculoso. Claro. Bueno, ahí está ya cuando está formando a Don Frankie, a la criatura. Ahí ya lo tiene armado ya, pues. Ahí lo tiene armadito. Ahí le tiene un parche león en la pierna, ¿viste? Tiene un calambre. Sí. Se me cayó el carnet, ya no existen esas weas, los parches leones, ¿sí? No, sí existen. Sí, no sé si se llaman así, pero existen. Bueno, ahí está la weá que parecía luces de Matrix. ¿Sabéis qué? A mí me recordó esa parte, esa ambientación del castillo, como el laboratorio dentro del castillo. No sé si vieron una película que se llama Dark City. Sí. Al tiro como que me hizo el gancho a esa como misma ambientación media lúgubre, media entre retrofuturista y lúgubre. Sí. Le harta ampolleta va a ser 1800 y algo. Mucha ampolleta. Oye, otra cosa que
A ver, obviamente aquí igual hay harto CGI o sea, y todo eso. Y está bien, es la magia del cine también. Hay cosas que no se pueden hacer de otra forma, etcétera. Pero, por ejemplo, no sé si tú hablas, me decías el laboratorio, y seguro que el laboratorio está ampliado a través de efectos computacionales para que esté más grande y todo eso, pero también es evidente que una parte importante estaba construido. Es un set real. Por ejemplo, también las tomas del castillo al principio, es un castillo real, era como, o sea, y eso también le da otro nivel de autenticidad, otro nivel visual, que como que siento que el día de hoy es medio la excepción, o sea, no tampoco debería ser algo tan espectacular, creo yo, pero en la práctica, como nadie lo hace, sí termina siendo espectacular, po. Sí. No, le da otra característica a la película inmediatamente, ¿cachai? Al tiro te lleva como a esas creaciones, no sé, pues de los años 70, 60, que invertían mucha plata para darle mucho realismo, sobre todo a historias góticas, que eran Sí, pues. distintas a lo de Hammer, digamos. Sí, pues es más, aquí se nota muy claramente lo que está hecho real, porque se nota muy, muy, muy bien hecho, incluso, y cuando está con CGI igual no se nota tan bien. ¿Cachai? Ahí tú decís, bueno, a lo mejor es la plata de Netflix, igual son presupuestos más chicos y toda la cuestión, porque tú, Claro. los lobos salían súper falsos. Sí. Claro. Súper falsos, ¿cachai? Y como tú dices, para una producción gigante, ya es imperdonable, pero por otro lado, tú de ahí, el laboratorio, por ejemplo, bueno, que es perfecto, ¿cachai? Todas las decoraciones perfectas. Claro. Y honestamente, o sea, los lobos, aunque se vieran mejor, tú sabés que son en CGI, entonces como que da lo mismo, po. Yo pensé que decir, el lobo aunque se viste de seda, el lobo se queda. Entonces, hubo harto CGI, sí, está claro, ¿cachai? Pero estuvo bien utilizado. Ahí es cuando estaba cortando el queque, pues mira, ahí está el arrollado ahí cortándolo. Ahí está don Marcelo a las 11:30 de la mañana. Claro. Otro día en la oficina. Otro día en la oficina, con unos guantes rojos para que no se le notara la sangre. Está muy concentrado, mira. Sacando el jamón ahí. Ahí está la niña Got cuando se murió, ahí caché la cara, po. Ahí, en esa imagen. Ese tipo ahí de. está cuando está con esa armadura, weón, que ya Ahí está Prometeo. Está Prometeo, weón, mira, tiene el alien ahí adelante, ¿cachai? Oye, sí. No había percatado eso. Como que era como demasiado extraño, ¿cachai? Eso es lo que como que ya medio guigueresco, decís tú. Sí, es que como que salía Sí. un poco de Ahora, la lógica misma de la película, era como que estaba viendo otra película en esta escena, ¿cachai? Era como demasiado. Y tú mira, veis los músculos, ¿cachai? Que son músculos, weón, perfectos, weón, hinchaditos, weón, de un muerto, pues, weón. O sea, no podéis tener un músculo así. Así como tan tonificado de un muerto. Pero bueno. Son detalles obsesivos míos. Bueno, esta decíamos que la comparación de uno de tantos de Frankenstein que hemos tenido, ¿cachai? Con el Mino, el Frankenstein Mino. O sea, claro. yo he visto gente más fea en la calle. con más tajos, ¿cachai? Con más... Entonces... O sea, yo también he visto más feo en la calle. Sí, pues entonces como que no cumple el objetivo de aterrar. No, pero es que no, probablemente no es el objetivo de la película, es que eso es lo que voy. No, pero por eso digo, ponte a pensar, si tú estás armando, estáis tomando a pedido, pues. Entonces tú decís, la mejor nariz, los mejores pómulos, los mejores... Tiene que quedar hermoso, pues. La lógica lo indica así, pues. Está la cruz, ahí como siempre. Ahí lo están maquillando, queda igual, mira. Lo maquillan y queda igual. Queda más lindo maquillado.
¿Cachai? Digo, Oye, Veamos. pero mira, más allá de si gusta el diseño o no, increíble lo que logran con el maquillaje, son unos maestros absolutos, era como... Y eso que, por ejemplo, no sé, se le vean como los ojos más hundidos, cómo hacen ese efecto, Sí. claro, que está un poquito más sobresalido y entonces se le ve como más hundido, lo encuentro... O sea, yo ya sé, he visto cómo lo hacen, pero nunca voy a dejar de encontrarlo espectacular. Sí. Al principio estaba pelado, y después le empezó a crecer pelo, ¿cachai? Tener una frondosa y brillante cabellera. Ahí cuando... Ahí el niño de cobre. Aquí, no sé si vieron el documental de cómo lo filmaron, que es súper largo. Después uno termina la película y viene un documental. Vi algunas cosas, por ejemplo, esa escena, o sea, aquí muestra, por ejemplo, que el corazón tiene ese espacio, ¿cachai? Como para poder ahí haberle metido un corazón. Siento que igual era como medio obvio, que ese era como el espacio como para el corazón, po. Sí. Como que tú igual podés deducir cosas, po, o sea, es como... O sea, digamos. ¿Me hace lo mismo? Ahí está, qué tremendo gallo. Uno Mira. no. Si hubiera sido Superman, no me... Ahí son los dos tremendos. Uno para arriba y el otro para el lado. Me hubiera sorprendido que no hubieran elegido Superman. Este loco. Ah, mira, sí. Sí. Oye, Yo no lo había visto antes, sí. Oye, espérate. Y Guillermo del Toro mide casi 1,80 m, weón. Y si el otro bueno es tremendo gallo. No, pues sí, como 1,96 m, algo así. ¿Sí? Claro, claro. No, es que por eso, es que si tú ves esta foto así como fuera de contexto y te imagináis que el del Toro es chiquitito, po. Claro, es un viejo chico. Claro, un viejo chico y es como, no, si mide casi 1,80 m, o sea, este gallo mide como 3 metros, po. Entremos un Pero poco sí, en detalle. ahí pues la mía God mide 2,40 m, mira, y se ve más grande. Claro, imagínate. Entremos un poco en detalle en esa relación de la Mia Goth finalmente con la criatura. Y en el fondo un poco el eje, uno de los ejes de Frankenstein. Sí. Aquí hubo algunos comentarios que dijeron que como que también se les pasó un poco la mano y como que quedó finalmente más la Bella y la Bestia que Frankenstein. Pero sabéis que yo no vi como una tensión sexual ahí. No, No yo sé. tampoco, lo vi Pienso- más como casi como te comprendo, somos como... Sí. Como una especie de hermana mayor, una cosa así. Claro, es como, o casi Preocupada. como iguales, era como que somos como, comillas, igual de rechazados, como que lo vi más como de ese estilo. Y por lo mismo cuando al final le dice, llévame, pero también, pues, como decís tú, no como un nivel sexual o como de pareja, era como... Es como llévame en el sentido porque nosotros tenemos que estar juntos, pero lejos del resto. Es como porque el resto realmente son los que no nos aceptan. Algo No te muy aceptan romántico. Algo muy Lord Byron pasó, un pensamiento muy de la época gótica. Huyamos, donde seamos solo tú y yo. Pero sí, yo lo vi como más de amigos, no sé, de hermanos, una cosa más fraternal que amorosa. Y bueno, y ahí termina, por supuesto, muriendo, quedando solo nuevamente, y queriendo pedir explicaciones, entre que él se va y quiere pedir explicaciones también a su creador. Y ahí es donde viene la vuelta al fondo, al inicio, volvemos al Ártico. Y ahí cuentan todo. ¿Qué les pareció esta película que contaran dos puntos de vista? Primero el punto de vista de Victor Frankenstein y la segunda parte es como donde queda la historia continúa con el relato de la criatura misma. Es que a mí me pasa algo con ese tipo de narrativas que son muy, muy usadas cuando tú cuentas una historia marco o una historia, digamos, una meta historia, una historia dentro de la historia.
que esto de que de repente están los puntos de vista y como que llega el personaje B, el que tiene que dar su perspectiva, conociendo ya conocemos la del personaje A, y es como que dice, ok, ahora llega mi turno, yo les contaré mi historia. Siento que eso es muy poco Como mal armado. digno, sí, ¿cachai? Es como muy forzado, pero se ocupa harto en los libros, ¿cachai? Es como un elemento muy recurrente cuando tú cuentas una historia dentro de una historia, o bien una historia coral, una historia que te cuentan varios personajes. Porque yo creo que dos cosas. Uno, ya que no sale en el libro así, ¿cachai? Salen como cartas. Yo creo que lo hizo explícitamente como para que rememorara un poco las narraciones de esa época. Así como Sí, antigua, sí, ¿cachai? sí, Como puede que fuera ser. una historia más antigua. Y por otro lado tenemos narraciones modernas que son así, Juego de Tronos es así, ¿cachai? Pero hay una diferencia, porque el Juego de Tronos no es que el personaje se pare frente de un testigo y te diga, ahora yo te voy a contar mi punto de vista. Te va contando la historia a través de los personajes, ¿cachai? Lo que yo digo que lo que a mí nunca me ha cuajado mucho, Claro, pero que se ocupa mucho. Sí, lo que dice Ramiro. Llega al barco y dice, y ahora me toca a mí hablar. Eso, Sí, porque ¿cachai? más encima, sí, porque más encima, y ahí viene de la tercera cosa que yo lo encuentro, no sé, extraño, ¿cachai? Como que se vuelve un filósofo la criatura. Ya ni siquiera habla, sino que se vuelve, bueno, un intelectual. Y que claro, tú decís, claro, le enseñó el viejo y todo, pero bueno, no puede ser que llegue a esos niveles de... Porque hablaba súper bien, incluso, bueno, como casi con palabras más, con frases rebuscadas, ¿cachai? Cuando Sí, toma asiento, ¿cachai? Como que este no puede, bueno, ni el Víctor Frankenstein hablaba así, pues. Entonces, claro, entonces tú decís, significa que es más humano porque habla mejor, ¿cachai? Como que es más, tiene más modales. Eso te lo explican de cierta forma cuando te dicen que él está desarrollando una personalidad y que cuando lo crearon al principio era como un niño de 4 años y como que va creciendo de cierta forma. Sí, pero concuerdo contigo en el sentido de que es muy avanzado. Yo habría preferido que hubiera sido más tosco. Sí, pues. Como ahí, y ahí me remito un poco a la Kenneth Branagh cuando Robert De Niro hacía de Frankenstein, que me gusta mucho ese Frankenstein, que el gallo hablaba así, pero y trataba de comunicarse y como que no podía comunicarse, como que se le trababa la lengua, ¿cachai? Ese weón era como súper impresionante escucharlo, como que te trataba y como que él quería hablar y no podía, ¿cachai? Sí. Ahora eso un poco, claro, volvemos a lo que estábamos hablando al inicio, porque a lo mejor por querer esta digamos, interpretación del monstruo como no monstruo, es un poco también no mostrar esas cualidades tan propias de un monstruo, digamos, que se quiere tratar de comunicar y no puede porque no tiene el desarrollo cognitivo o la capacidad vocal, digamos, ¿sí? Claro. Entonces, eso puede ser que sea exprofeso. Ya. Yo creo que lo que dice Ramiro, estoy de acuerdo. La idea de que el monstruo no es monstruo, entonces como que tratar siempre como de ir divergiendo de esa idea. Sí. Es que volvemos a lo mismo, o sea, esta es una historia 1000 veces contada que tenía que aportar algo diferente, sino para qué la asisto. ¿Cachai? Entonces yo creo que ese fue el camino que eligió, pues, o sea, el camino, puta, voy a hacer un monstruo no tan monstruo, un monstruo mino, un monstruo sabio, para diferenciarlo de las otras representaciones que han hecho Frankenstein. Yo creo que eso fue como el plan, la idea de él, la planificó muchos años. Sí, claramente al final, dentro de la suma de la suma total, es un elemento más gótico la película que te da de todas maneras, ¿cachai? Que un poco se puede, o lo podemos, digamos, ubicar por la época, ¿cachai? No sé, de que esté como ahí hermoseado el monstruo, no sé. Porque otro punto, por ejemplo, que lo podemos ver acá, es que en ese documental, eso yo no lo estoy diciendo yo, en ese documental
entrevistan a la gente que hace el vestuario, y dice que Guillermo del Toro expresamente quiso de que el vestuario sea anacrónico, que fuera como un vestuario del presente en esa época. Ah, ok. Entonces como que parecía, para que pareciera, por ejemplo, como una estrella de rock, el Víctor Frankenstein. ¿Sí? Entonces usaba un gorro, usaba lente oscuro. Sí. ¿Sí? Entonces como que era totalmente anacrónico, porque yo no quiero ver una película histórica. Entonces eso igual te habla, claro, una película más de fantasía, ¿cachai? Como que mezcla cosas, ¿cachai? Y yo creo que por ahí va. Por ahí va su idea, su onda. Sí. Claro. Si te ponís purista, esto no tiene por dónde, así Al final, es película histórica, ¿cachai? claro, ¿no? Lo que dices tú, Marcelo, que al final es como la propuesta que él tiene de entregar como algo más artístico, si queremos decirlo, como dentro de la mirada de hoy, ¿cachai? Contemporánea. Que tiene este personaje como más rockero, no sé, por decirlo de alguna forma, el Víctor Frankenstein. El personaje de la Mia Goth también, porque los colores, ¿cachai? Las formas, esas como plumas que le salen de la cabeza. Es muy extravagante para la época, ¿cachai? Mira, veamos esa foto de nuevo. Mira, parecían como orejas. Incluso yo creía que, oye, ¿por qué tiene orejas? Claro, ¿cachai? O sea, no sé, a lo mejor lo usan, no lo sé, pero No, le da claro, como le da como esa como interpretación de que estoy viendo igual algo moderno. Estoy viendo No, algo claro, contemporáneo. yo creo que no solo era la idea de que fuera moderno, también una idea de que ella en específico, su personaje, era como diferente a la norma, po. Claro. Ahí está la batalla. Ahí fue a comprar los víveres, la materia prima. Sí, pues ahí empezó a estar, era como, tráigame los soldados más bellos. Claro, el más bello y musculoso. Sí. Bellos. Ahí está, miren esos músculos. No, ahí en esa escena, en esa fotografía se ve muy androide. Sí, po. Sí. Pues entonces ahí, si tú mostráis esa wea, como alguien no ha visto la película, mira Claro. esta película, entonces va a creer que es una película de ciencia ficción, po, o sea, pero como de otro planeta. Claro, exacto, que es como un alien más que otra cosa. Claro, es cierto que es difícil pensar en Frankenstein. Es más con la idea que una persona tiene en la cabeza de cómo es Frankenstein. Es como. Aunque por más que las películas digan que no son fieles al libro, a las descripciones que se dan, pero si tú me decís, piensa en Frankenstein, yo pienso en Boris Karloff. Claro. Entonces, eso, que para mí es un detalle estético, finalmente, pero a mí me pica harto, ¿viste? Ahí, mira, es un mino, pues, mira. Ahí cuando recibió el balazo, una weá así, y después se le regeneró. Y quedó mejor. Y cada vez quedaba mejor, pues. Recibió un balazo en la cara y quedó mejor. Usaba Cicatricure. Claro, en vez de ponerle fluido, le puso Cicatricure en las venas. Por eso se curaba tan rápido. Claro. Lo hemos descubierto. Sabemos cómo se hizo. Fíjate que el verde por lo general se asocia a inocencia, ¿cachai? O a contacto con la naturaleza, cosas así. Y esta era fanática de los bichos, ¿verdad? De los insectos. Sí. Entonces, igual, es como que yo siento que el personaje de ella es un personaje súper inocente, distinto, ¿cachai? Y que estaba en esta, digamos, situación, bueno, que en esa época era como casi normal, de que les consiguieran noviazgo o matrimonio, y que vea al Víctor Frankenstein también como una especie de curiosidad, ¿cachai? Tampoco sentí que hubiera ahí un tema de atracción. De parte de él sí. No, de él sí, pero no de ella, no. Sí. No, de ella no.
¿no? O sea, si Después cuando, sentía algo, era más desprecio que otra cosa. Era como. cuando dice yo necesito una compañera y todo, y vino de que la hieren, ¿cachai? Y yo dije, va a pasar lo mismo que las otras películas, que va a morir, y va a ser la novia Frankenstein, ¿cachai? Dije, pero no me queda película, si miré así, me quedan 5 minutos de película. Como que exprofesamente también quisieron eliminar eso, ¿cachai? No hay novia Frankenstein. Lo radicaron. Y ahora la película que viene de la Maggie Gyllenhaal se llama The Bride. ¿Tiene algo que ver con The Bride of Frankenstein o nada que ver? No sé. Vamos a investigar eso. No, ahí me pillaste. Que esa película estaba lista ahora también, pues, como en estas fechas, pero no la tiraron porque ya estaba Frankenstein, ¿cachai? Entonces era como que iban a haber 2 películas de monstruos, por decirlo de alguna forma. Pero más allá no he visto, no he investigado de qué trata esa película, que creo que la van a estrenar en marzo. Bueno, siempre se agradecen estas reinterpretaciones de los clásicos. Está bien que siempre estén volviendo. Tuvimos a Drácula, un poquito antes tuvimos, Nosferatu, que no es antiguo, pero en el fondo tiene 100 años, ¿cachai? Entonces, Tuvimos un Drácula bailarín. Drácula bailarín, como Pachuco bailarín. Ahí también tenía otro personaje hecho al molde del director, pues. De Luc Besson, todo el rato, ese Drácula. Sí, po. Por eso que vuelvo, o sea, no creo que esto sea como, quizás no es mi versión definitiva de Frankenstein, que no lo encuentro mala, pero no es mi versión definitiva. Para mí es como una mezcla de varias películas. Sí, a mí creo que para mí tampoco, pero sí, a mí me gustó harto. Pero me gustó harto por lo que proponen en general, ¿cachai? Por esto de las texturas de la imagen, bueno, el color, la fotografía, que se nota que una interpretación de algo gótico. Me quedo con ese gusto, de que me gustó, digamos, el producto final. Porque claro, si uno empieza después a desmenuzarlo, te encontrás con algunas cositas que son las que hemos conversado. Y yo estoy de acuerdo también con Ramiro. A mí me gustó harto, pero también no sé si la versión definitiva. Sí. Bueno, esa es la película que queríamos conversar hoy día.